Hermanos, Pedro, Pablo, ¿pueden alzar la mano? ¿O alguna Pedra o Paula, si hay en la comunidad? No tenemos más hermanos con el nombre de estos santos, Pedro y Pablo, ¿no? No tenemos. Hermanos, es una gran alegría hoy junto a la iglesia en el cielo. Muy pocas veces escuchamos hablar de la iglesia que está en el cielo, alabando ya con el Señor, alabando todos juntos el Cordero, el Señor de señores en el cielo. Hermanos, celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El martirio. En muy pocas representaciones en las iglesias casi que no hay, son muy poquitas, tal vez aquellas dedicadas a San Pedro o San Pablo, donde hay representaciones, pinturas acerca del martirio de San Pedro y San Pablo. Recordemos, hermanos, San Pedro crucificado, todos los condenados a muerte que no eran ciudadanos romanos, morían crucificados. Especialmente los cristianos sin cometer delito murieron o crucificados, o tenemos también esas noticias históricas en el circo de Roma, cómo murieron a través del fuego o también comidos por animales. San Pedro, dice la tradición que pidió ser crucificado, pero de cabeza, para no asemejarse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice la tradición del martirio de San Pablo? San Pablo, ciudadano romano, hombre de honor, murió, le cortaron la cabeza, degollado. Le cortaron la cabeza y según la tradición, esta cabeza rodó en ese lugar bien preciso. Corrieron los primeros cristianos y le dieron santa sepultura, sea San Pedro y a San Juan. La tradición nos dice que ahí donde murió San Pedro lo enterraron, en la Valle Vaticana. Por eso decimos Vaticano, porque allí era una colina. Las colinas en Roma, allí en Roma estaban esas colinas, la colina Vaticana, ahí lo enterraron. San Pablo en otro lugar lejano de la ciudad de Roma, ahí los primeros cristianos empezaron a reunirse y por intercesión de los santos mártires empezaron ellos a recibir gracias, a recibir dones espirituales, celestiales. Hermanos, recordemos, la iglesia nace de un martirio, no nace de una victoria, no política, no una victoria, no un suceso personal, no de una vanagloria, sino que nace de un martirio, del martirio de nuestro Señor Jesucristo. Y la vida, la historia de la iglesia estará señalada, crecerá gracias a este continuo martirio. Recordemos que la palabra martirio no es solo ese momento crucial, importante de dar la vida, de ofrecer la vida por amor a Dios, por amor a la iglesia, a los hermanos. No es solo ese momento el martirio, sino es toda una vida de testimonianza. El martirio de los cristianos quiere decir, como yo vivo, como yo me comporto, estoy dando un testimonio de fe. A eso se le llama también martirio, testimonio de fe verdadera en el Señor. Hermanos, los primeros cristianos nosotros recordamos todos los mártires de la iglesia naciente, pero también de todos los siglos. Y en San Pedro, en San Pablo, hermanos, recordamos el martirio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de Él en la cruz
Y así recordamos el martirio en todos los siglos de todos los cristianos. Muchas veces nosotros tal vez no nos llegan las noticias históricas acerca de la persecución continua de los cristianos. Hemos escuchado tal vez, por ejemplo, en Europa, en Francia, se celebra la gran libertad, la igualdad, se celebra la Revolución Francesa. Pero no se recuerda que en esa revolución en Francia hubo un ataque hacia la iglesia. Y muchos sacerdotes, y muchas religiosas, y muchas familias cristianas sufrieron el exilio y la muerte. Y podríamos en cada nación, empezando desde el Mediterráneo, desde esas comunidades cristianas primitivas y en todos los siglos, podemos recordar, por ejemplo, la revolución en España, cuántos sacerdotes, cuántos cristianos, cuántas familias cristianas se ofrecieron por amor al Señor. Pensemos en Centroamérica, en nuestros países, en el tiempo de guerra, tiempo de persecución, con cuánta dificultad nuestros sacerdotes podían predicar. Muchos en Nicaragua fueron expulsados hacia Estados Unidos o hacia otros países o hacia la misma España, y tuvieron que regresar por esa persecución religiosa. Hermanos, celebrando el martirio, o sea, el testimonio de San Pedro y San Pablo, nosotros pensamos y oramos por nuestro Papa Francisco, que está llamado por el Señor a guiar a este pueblo y a defender a este pueblo, conducirlo según la voluntad de Dios. Yo quiero recordar, hermanos, hemos escuchado en las lecturas de hoy, el Evangelio nos habla de este diálogo de amor entre Jesús y Pedro, entre Jesús y cada discípulo, cada uno de nosotros. El Señor nos llama, primero hay un diálogo de amor, y después de ese diálogo de amor hay una entrega, hay una misión. Después de ese diálogo de amor, el Señor, confirmando la fe en Pedro, lo llama a confirmar la fe de los hermanos. Recordamos, hermanos, en San Pedro tenemos a alguien que nos ayuda, nos confirma en la fe, nos ayuda a caminar seguros hacia el reino de los cielos. Lo mismo, hermanos, podemos decir de San Pablo. San Pablo, que conocemos sus lecturas, sus cartas, tal vez un poco menos acerca de San Pedro, las dos cartas de San Pedro. Pero también encontramos como un diálogo de amor en San Pablo. Aquel que era revolucionario, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que andaba con cartas, nos dice bien el Hecho de los Apóstoles, andaba con cartas autorizadas por la autoridad civil y religiosa, tenía ese permiso para perseguir a los cristianos, perseguir a las comunidades. Bien, en San Pablo también encontramos mucho de este diálogo de amor y de misericordia del mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, hacia Él. Yo creo que todos recordamos y cantamos de esa epístola a los Corintios. ¿Qué es el amor? El amor es comprensivo, el amor es servicial, todo lo perdona, todo lo justifica. El amor es Dios. Hermanos, nuestro San Pablo ha conocido lo que es el amor. Él, siendo judío, siendo de una seria, había vivido en una seria formación judaica, conocía los textos del Antiguo Testamento, la palabra, la Torá. Conocía ese don de la alianza para él y para el pueblo, pero no conocía lo que era la misericordia, esta misericordia desde una cruz, una misericordia gratis, no por méritos humanos, sino por el amor de Dios, una misericordia hacia el pecador. Y encontramos, y pudiéramos nosotros leer todas las cartas de San Pablo y con esa óptica de la misericordia de Dios
hacia el pecador, hacia aquel que no lo conoce, el ignorante, o hacia aquel que lo persigue. Perseguir a Jesucristo en los cristianos. Recordemos estas palabras: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Persiguiendo a los cristianos, persiguiendo al hermano cristiano, es perseguir a Jesucristo mismo. Y bien, así como en San Pedro tenemos este diálogo de amor, que en esta noche, en esta vigilia de esta solemnidad celebramos, así como tenemos este diálogo de amor, en San Pablo también tenemos este testimonio de lo que es el amor, de lo que él ha experimentado en su vida, que Dios ha sido con él compasivo, misericordioso, que le ha perdonado. Y el amor no se jacta, no se engríe, es decoroso, todo lo excusa. El amor es Dios. Queridos hermanos, nosotros al celebrar hoy en comunión con la iglesia en el cielo, nosotros pedimos al Señor por nuestro Papa, por todos nuestros obispos, por todos nuestros pastores, pero de una manera especial por nuestro Papa Francisco. Nosotros tenemos un gran don. La humanidad de siglo, de generación en generación, tiene un don en la persona y en la misión de San Pedro y San Pablo. Es un regalo, es un don del cielo, la presencia para todas las culturas y todas las generaciones. La misión de Pedro y de San Pablo de guiar el pueblo de Dios, de hacer presente el testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hermanos, podemos recordar, tal vez es una recomendación que les hago también, hay muchas películas que nos presentan acerca de los martirios del cristiano, de los primeros cristianos. Hay una película bien famosa que se llama Quo Vadis, en latín, Quo Vadis. Y en esa película se ve esta persecución hacia los cristianos. Y un poco sobre la vida de San Pedro, un poco sobre los primeros apóstoles. En esta película, hermanos, que les recomiendo ver, se ve esta alegría de las primeras comunidades de encontrarse con Pedro, de escuchar a Pedro. ¿Por qué? Porque mirando a Pedro se recordaban que él es testimonio, él sí lo pudo ver, él lo pudo tocar, él pudo escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y que él sobre todo fue testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos, hermanos, pensemos a San Pablo lo mismo. Muchas de las primeras comunidades cristianas nunca pudieron escuchar toda la Torá o todo el Antiguo Testamento o todo el Nuevo Testamento. No lo pudieron escuchar, pero pudieron ver, escuchar Pedro y Pablo, escuchar esos primeros testigos de la muerte y resurrección. Recordemos, no tanto de los milagros, sí, de los milagros también, pero la primera gran obra, la obra de misericordia del Señor es su muerte y su resurrección por nosotros. Hermanos, en esa película se ve esa alegría de la comunidad, de escuchar a Pedro, de seguir a Pedro. Háblanos de Pedro. El mismo apóstol San Juan nos dice en sus cartas, en el primer versículo, nos dice San Juan: lo que nosotros hemos visto, hemos tocado, hemos escuchado, ese gran tesoro que nosotros tenemos, que yo tengo, dice San Juan, eso no queremos transmitirlo a ustedes. ¿Y qué es ese mensaje? Que el Señor, el autor de la vida, murió y se entregó por nosotros. Queridos hermanos, alegrémonos de esta presencia, de esta misión para el bien de los pueblos, para el bien del pueblo de Dios, para nosotros cristianos, esta misión de ayudarnos, de vivir en la voluntad de Dios
y guiados por la palabra de Jesucristo mismo, en San Pedro, en San Pablo, en nuestro Papa Francisco, encontramos nosotros una palabra que continúa a llevarnos seguros hacia el reino de los cielos. Hermanos, con Juan, qué alegría saber que en este tiempo de persecución, recordemos martirio, vivimos en un continuo martirio, persecución. Recordemos, ¿quién sufre hoy martirio o persecución? Primero que todo, yo pienso, sobre todo, la familia. La familia en todos los continentes. Familia. Es la familia que hoy sufre un gran martirio, porque no tiene posibilidades, no tiene garantías en las sociedades, no tiene privilegios. Y bien, en el Papa, como me gusta recordar, Papa Juan Pablo II, nuestro santo Juan Pablo II, ¿cuántas veces defendió delante de gobernantes, delante de todas las naciones, la dignidad de la familia y para nosotros también del matrimonio entre un hombre y una mujer, iglesia doméstica, la unión consagrada entre un hombre y una mujer? Queridos hermanos, pidamos también por esos cristianos perseguidos en todo el mundo, por la familia cristiana que es perseguida, para que encuentre también fortaleza en la comunidad cristiana, fortaleza en las palabras, en la doctrina cristiana, en la doctrina católica. Encuentre fortaleza la familia perseguida en la palabra, en la persona de nuestro Papa Francisco. Así sea.